con el libro Historia de los judíos de Paul Jones. Entre los aislacionistas por una parte y los helenizantes por otra, había un amplio grupo de judíos piadosos que pertenecían a la tradición de Josías, Ezequiel y Esdras. Muchos de ellos no se oponían en principio al dominio griego, del mismo modo que no se habían opuesto a los persas, pues tendían a aceptar los argumentos de Jeremías de que la religión y la piedad florecían más cuando los paganos debían atender a la actividad corruptora del gobierno, es decir, no tanto a la actividad corruptora, sino que debían ser obedientes a los reyes en donde se encontraban. No tenían inconvenientes en pagar los impuestos exigidos por el conquistador si les dejaba practicar en paz su religión. Más tarde, esa política fue preconizada explícitamente por los fariseos que surgieron de esta tradición. Hasta cierto punto, los judíos piadosos estaban dispuestos a aprender de los griegos y asimilaron ideas helénicas en proporción mucho mayor de lo que estaban dispuestos a reconocer. Siempre había existido un factor racionalizador en la teología y el legalismo mosaico, y esta actitud se reforzaba casi inconscientemente por obra del racionalismo griego. Así fue como los fariseos crearon la ley oral, que era esencialmente racionalista, con el fin de aplicar la arcaica ley mosaica al mundo moderno real. Es significativo que sus enemigos, los saduceos, que se atenían rígidamente a la ley escrita y no aceptaban la casuística, dijeran que la lógica de los fariseos debían llevarlos a respetar más el libro de Homero, con lo cual aludían a la literatura griega que las Sagradas Escrituras. Sin embargo, la posibilidad de que los griegos y los judíos conviviesen en razonable armonía se vio truncada por el ascenso de un movimiento reformista judío que deseaba acelerar el ritmo de la helenización. Este movimiento, acerca del cual sabemos muy poco, porque su historia fue escrita por sus enemigos fundamentalistas triunfantes, tenía más fuerza en la clase gobernante de Judá, que ya estaba semi-helenizada y que deseaba incorporar a la modernidad al pequeño estado del templo. Sus motivaciones eran esencialmente seculares y económicas, pero entre las reformas habían también intelectuales religiosos cuyas metas eran más elevadas, en ciertos aspectos afines a los cristianos del siglo I después de Cristo. Deseaban mejorar el judaísmo, impulsarlo por el camino lógico que según parecía ya estaba recorriendo. El universalismo está implícito en el monoteísmo. El Deutero-Isaías había manifestado explícitamente este estado de cosas. En el monoteísmo universal, los judíos tenían una idea nueva y tremenda que ofrecer al mundo. Los griegos también tenían una gran idea general que proponer: la cultura universalista. Alejandro había creado su imperio como ideal, deseaba fusionar las razas y ordenó a todos los hombres que considerasen que el mundo era su patria, que los hombres virtuosos eran sus compatriotas y los viles eran extranjeros. Y Sócrates sostuvo que la designación de heleno ya no es cuestión de descendencia, sino de actitud. Creía que los griegos por educación tenían mejores títulos para aspirar a la ciudadanía que los griegos de cuna. No era posible que el concepto griego de oikumene unificada, es decir, la civilización mundial, se conjugara con el concepto judío del Dios universal. Este era el objetivo de los intelectuales reformistas. Releyeron las escrituras históricas y trataron de despojarlas de su provincialismo. A decir verdad, Abraham y Moisés, esos extranjeros y viajeros, no eran en realidad grandes ciudadanos del mundo. Abordaron la primera crítica bíblica. La ley, según estaba escrita en ese momento, no era muy antigua y ciertamente no se remontaba a Moisés. Arguyeron que las leyes originales eran mucho más universalistas, de modo que el movimiento de reforma se convirtió inevitablemente en un ataque a la ley.
Los reformadores descubrieron que la Torá estaba repleta de fábulas y de exigencias y prohibiciones imposibles. Sabemos de sus ataques gracias a las quejas y a las maldiciones ortodoxas. Filón denuncia a los que expresan su desagrado con las normas dictadas por sus antepasados y sin descanso censuran la ley. Los videntes agregaban: maldito sea el hombre que cría un cerdo y malditos aquellos que instruyen a sus hijos en el saber griego. Los reformadores no deseaban abolir por completo la ley, sino depurarla de los elementos que prohibían la participación de la cultura griega. Por ejemplo, la prohibición de la desnudez, que mantenía a los judíos piadosos alejados del gimnasio y el estadio, y reducirla a su núcleo ético para universalizarla, para alcanzar una meta definitiva, que era una religión mundial. Deseaban una unión inmediata entre la polis griega y el Dios moral judío. Por desgracia, había una contradicción intrínseca. Los griegos no eran monoteístas, sino politeístas, y en Egipto aprendieron el sincretismo, es decir, la racionalización de innumerables deidades parcialmente superpuestas mediante su unión en polidioses sintéticos. Uno de estos mutantes fue Apolo, Helios, Hermes, el dios Sol. Fusionaron sus propios ritos dionisíacos con el culto egipcio de Isis, su dios de la curación. Asclepios se conjugó con el Imhotep egipcio. Zeus, el dios superior, era idéntico al Amón egipcio, el Ahura Mazda persa y el Yahvé judío. No es necesario destacar que los judíos piadosos no aceptaban en modo alguno este punto de vista. Por supuesto, la verdad era que la idea griega de la deidad era inferior al concepto judío de poder ilimitado. Los judíos distinguían absolutamente entre lo humano y lo divino. Los griegos elevaban constantemente lo humano, eran prometeicos y relajaban lo divino. Para ellos los dioses no eran mucho más que antepasados reverenciados y eficaces. La mayoría de los hombres tenían su origen en los dioses, por lo tanto no les costaba mucho endiosar a un monarca y comenzar a hacerlo apenas abrazaron el oriente. Porque un hombre del destino no podía merecer la apoteosis. Aristóteles, el tutor de Alejandro, argumentó en su Política: si existe en un estado un individuo tan prominente por su virtud, que ni la virtud ni la capacidad política de todos los restantes ciudadanos pueden compararse con la suya, un hombre así merece que se le considere un dios entre los hombres. No es necesario decir que tales conceptos eran completamente inaceptables para todos los judíos. En efecto, jamás existió la posibilidad de una confluencia del judaísmo y la religión griega como tal. Lo que los reformadores deseaban era que el judaísmo se universalizara, asimilando la cultura griega, y eso significaba abrazar la polis. En 175 a.C., el movimiento judío de reforma halló un aliado entusiasta pero peligroso en Antíoco Epífanes, el nuevo monarca Seleucida. Este rey ansiaba acelerar la helenización de sus dominios como cuestión de política general, pero también porque creía que de ese modo podría aumentar los ingresos en concepto de impuestos, y en efecto padecía una crónica escasez de dinero para emprender sus guerras. Apoyó sin reservas a los reformadores y reemplazó al sumo sacerdote ortodoxo Onías III por Jasón, cuyo nombre helenización de Josué ya proclamaba su posición. Jasón comenzó la transformación de Jerusalén en una polis, la rebautizó con el nombre de Antioquía y reconstruyó un gimnasio al pie del monte del templo. El segundo libro de los Macabeos registra encolerizado que los sacerdotes del templo cesaron de demostrar interés en los servicios del altar, despreciando el templo y descuidando los sacrificios. Se apresuraban a intervenir en los ejercicios ilegales del campo de entrenamiento. La etapa siguiente consistió en desviar los fondos del templo, apartados de los interminables y costosos sacrificios, para canalizarlos en actividades de la polis.
como los juegos internacionales y las competiciones teatrales. El sumo sacerdote controlaba los fondos públicos, pues a él se le pagaban impuestos y de él pasaban a los recaudadores, que estaban todos unidos por lazos matrimoniales. De ese modo, el tesoro del templo era una especie de banco oficial del depósito para la población. Antíoco se sintió tentado de presionar a sus aliados helenizantes que controlaban el templo con el fin de que le entregasen cada vez más dinero para construir trirremes y máquinas bélicas, y se dio a ese impulso. Así los reformadores se vieron identificados no solo en el poder de ocupación, sino también con los impuestos opresores. En el 171 a.C., Antíoco consideró necesario sustituir al sumo sacerdote Jasón por Menelao, un hombre aún más favorable a los griegos, y reforzó el poder griego en Jerusalén, construyendo una fortaleza Acrópolis que dominaba el templo. Bueno, seguiremos voy a seguir un poco con el conflicto. En el 167, el conflicto culminó con la publicación de un decreto que abolía la ley mosaica en la forma que entonces adoptaba y la reemplazaba por ley secular, al mismo tiempo que relajaba el templo a la categoría de lugar ecuménico de culto. Esta medida implicó incorporar la estatua de un dios intercongregacional, las letras de cuyo nombre griego, Zeus olímpico, fueron revueltas por los judíos rigoristas, de modo que significaba la abominación de la desolación. Es improbable que el propio Antíoco fuese el patrocinador de este decreto. No le interesaba el judaísmo y era poco usual que un gobierno griego la tomara con determinado culto. La evidencia sugiere que la iniciativa provino de los reformadores judíos extremos encabezados por Menelao, que consideraron que esta drástica iniciativa era el único modo de acabar de una vez para siempre con el oscurantismo y el absurdo de la ley y el culto del templo. No fue tanto una profanación del templo por el paganismo, como una exhibición de nacionalismo militante, más o menos como las demostraciones anticristianas de los deístas republicanos en la Francia revolucionaria. Existe un relato rabínico acerca de Miriam, que provenía de la misma familia sacerdotal que Menelao y que se había casado con un oficial seleucida. Miriam entró violentamente en el templo, golpeó con sus sandalias sobre la esquina del altar y dijo: «Lobo, lobo, has despilfarrado las riquezas de Israel». Que el Señor les bendiga. Continuaremos luego.